Hola amigos. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que quieren que se revele el verdadero rostro de Hassan. A Frat le cuesta aceptar lo que escucha. Toda su infancia cabía en la caja que tenía en la mano. Es muy difícil aceptar lo que están pasando. Dylan habla sobre este tema con Baran. Dylan dice que aunque es muy difícil de aceptar, lo logrará. Mientras todos están en el pasillo, también llega Azadeh. Los ojos de Frat se llenaron de lágrimas. La carga del pasado literalmente fluye de sus ojos. Hassan observa el pasillo desde el jardín. Cuando Frat lo ve, recuerda sus experiencias. Piensa en lo que ella le obligó a hacer. Su rencor es demasiado grande. Frat sale al jardín con la pistola en la cintura. Corre tras Hassan. Mientras Hassan huye, Frat lo detiene con su arma. Toda la casa lo sigue. Todos se esfuerzan por impedirlo. Baran envía a Dylan adentro. Mientras las mujeres esperan ansiosamente adentro, Baran intenta detener a Frat. ¿Qué hace esto? Cian, acabamos de reunirnos. Hassan dice que escuches a tus hermanos, hijo. Frat, no me llames hijo. No actuaste como un padre conmigo. Me convertiste en un enemigo. Siempre busqué la culpa en mí mismo. Fui traviesa. Dije que por eso mi padre no me quiere. Baran, lo reconstruiremos todo. Él dice, ¿desperdiciarás tu vida por esto? Frat grita, ¿por qué? Frat dice que este hombre morirá porque sacó su arma y mató a un niño inocente. Hassan pregunta qué significa no gustar y, ¿de dónde se obtienen? Baran toma el arma de la mano de Frat con un último movimiento. Baran evitó un desastre en el último momento. Hassan escapó. Frat se va para estar solo por un tiempo. Jasmine y Arun le cuentan a Cebrille lo que pasó en el restaurante. Jasmine siente vergüenza por lo que hizo. Arun dice, ¿cómo puedes hacer tal cosa? Jasmine dice con expresión culpable, ¿me perdonaste? Dice que nunca pensé que tendría tanto miedo de que mi tío Cian muriera. Baran se enoja. Cian muestra su enojo. Dylan intenta explicar las experiencias de Frat. Dylan dice que fui sanado con amor. Dice que él también verá esto. Frat está sufriendo. Pero no puedo hacer nada, dice. Kudret, ¿cómo puedo esperar? Dice mientras espera en el frío. Baran dice que esperaremos. Cebrille llega a Jasmine. Él dice, ¿cómo puedes hacer tal cosa? Cebrille le dice a Jasmine que vaya a hablar con Arun. Jasmine dice que traté de hablar pero él no me escuchó. Rose no puede soportarlo más. Le lleva una manta a Frat. Rose, me resulta muy difícil entender por lo que está pasando. Estoy listo para estar a tu lado. Siempre y cuando lo aceptes, dice. Hassan llega a Azadeh. Lo hicimos todo juntos. Dice que no me dejes solo. Kudret, cuando veas esta conversación, vete. Dice que salgas de aquí o te dejarán en una de nuestras manos. Baran dice que no esperemos más. Dice que vayamos a Frat. Baran agradece a Dylan. Lo que pasan no es fácil. Baran dice que su tío será castigado. Van a Frat. Dylan habla con Frat. Baran y Dylan intentan consolar a Frat. Eufrates guarda silencio. Dylan sigue hablando. El Eufrates sigue en silencio. Jasmine le cuenta a Arun cómo se siente. Cuando Arun ignora la lucha de Jasmine, Jasmine se enoja mucho. Arun se alegra cuando ve el enfado de Jasmine. Está decidido a molestarlo. Baran también intenta explicarse a Frat. Resulta que le di la espalda a mi hermano. Mi hermano estaba justo ante mis ojos. Dice que sufriste mucho, no lo vimos. Frat solía venir aquí cuando estaba triste. Este árbol lo plantamos con mi tía Aitn. Vendría aquí y hablaría con él como si estuviera hablando de mis problemas. Él siempre me amó. Dice que siempre sentí su amor. Resulta que le estaba contando mis problemas a mi madre. Dice lo privados que estamos unos de otros. Yo no haría nada malo. No tendría que inclinar la cabeza. Dylan, todos te han visto cambiar.
En su ausencia, Cian miraba en secreto sus fotografías. Lo que hiciste por Zebair es obvio. Ya te has convertido en hermano de Baran y Cian. Todos dicen que te están esperando. Baran, siempre hablabas con tu tía Aitn. Ahora habla con tu madre. Veamos qué tiene que decirte. Seguro que mi madre te dirá cosas muy bonitas. Frat permanece junto al árbol. En la mansión, todos esperan que Frat regrese a casa. Sabia dice que conoces a Frat mejor que yo. Pero creo que es una persona fuerte, dice. El poeta habla con Zebair. Dice que tu padre vació las cajas fuertes. El poeta pregunta cómo nos las arreglaremos sin dinero. Zebair dice que Mizulam está sano. Dice que reuniremos hombres que matarán a los Carabeis. La señora Sabia pregunta, ¿no estaba usted aquí en ese momento? Kader dice que estuvimos en la boda con el señor Kudret. Quería quedarme, pero Azade Azim insistió en despedirnos. Todos esperan a que Frat coma en la mesa. Todos miran su silla. Nadie puede ahogarse con un bocado. Yasmin se enferma porque la leche que bebe ha caducado. Llama a Harun. Dice que fue envenenado. Pero Harun no cree. Incluso se burla de ello. Harun dice que está bien, ya voy. Mientras tanto, Yasmin se desmayó. Zebair organizó a los hombres. Dice que todo el mundo sabe qué hacer, ¿verdad? No quiero otro error, añade. Y finalmente tiene lugar el encuentro candente. Padre. Mi hijo. Cian querrá volver a inmortalizar este momento. Dice sonreír. Los hombres Carabey posan para la foto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.